Muy buenas tardes, 22 de abril, día viernes. Qué rico después de esas vacaciones en casa descansando. Y como siempre lo digo, esta tarde me acompaña el mejor abogado de la República y presentador de televisión, como es el licenciado Sergio Méndez. Bienvenido, Sergio, una vez más a tu Onda Club. Gracias, Víctor, por la deferencia de tomarme en cuenta una vez más y definitivamente que son importantes, adecuadas y precisas unas vacaciones para recargar baterías y por supuesto también disfrutar con su familia y vivir plenamente todos los acontecimientos que la feligresía pues en alguna medida pasa durante todo el fervor de los actos religiosos de diferentes denominaciones religiosas que se han dado en nuestro país. Sergio, este 1 de mayo, tu Onda Club, vamos a celebrar nuestros 7 años de ser la primera radio en línea en El Salvador. Espero que todo el que nos esté viendo en televisión, nos escuche en sitio web, en nuestras plataformas digitales, nos acompañe el 1 de mayo desde las 10 de la mañana, en Turicentro La Hacienda, en El Painal, donde habrán muchas agrupaciones musicales, invitados especiales. Vamos a celebrar a lo grande. También estos 7 años, Sergio, nos ha dado esa programación de informarle al pueblo salvadoreño en su momento lo que venía, lo que le iba a pasar, ¿verdad? Como radio hemos estado comprometidos con el pueblo salvadoreño de informarle, también de informar algo, lo más importante que tú haces en la radio, es transmitirle el mensaje de Dios a las personas, a este pueblo que tanto lo necesita, y mientras Dios nos dé vida, pues le vamos a transmitir la palabra de Dios también a la gente, porque tanto lo necesita, lo vuelvo a decir, este pueblo salvadoreño. Bueno, muchísimas felicidades. Desde ya el saludo extensivo para todas las personas que trabajan en esta radio y 7 años, decirlo es bien fácil, pero bajo el proceso de construcción de toda esta credibilidad en 7 años que ustedes han venido teniendo y el trabajo que han venido desarrollando en este país. Muchísimas felicidades porque ser un periodista íntegro y querer hacer bien las cosas más en estos tiempos de cólera, como yo le llamo, De ira. es muy difícil. Es muy difícil, siempre lo ha sido, pero ahora es mucho más difícil para alguien, un comunicador que trata precisamente de hacer lo correcto y de señalar absolutamente todas las cosas con el único objetivo de llegar a la verdad real, sea quien sea. El trabajo que tu Onda Club ha venido realizando realmente es un trabajo loable, no solamente por el tema del abordaje como debe de ser y no una actitud servil hacia ciertos factores reales de poder en este país, y adicionalmente también porque se han constituido un instrumento para llevar la palabra de Dios a muchísimas personas que no terminan de entender todavía. Fíjate qué interesante, porque es similar a lo que está sucediendo en nuestro país. Hay muchas personas que no terminan de entender cuánto necesitan de la palabra de Dios. Hay personas que todavía no les cabe el 20 de que cuánto necesitan escuchar de la palabra de Dios, y ustedes lo están haciendo. Felicidades por este año más que ustedes están sumando a esta trayectoria, 7 años más, y felicidades tu Onda Club, a seguir adelante. Y a nuestro director que le ha apostado tanto como es Dimas Retana Castillo, ¿verdad? Que Sí, una por persona supuesto. muy emprendedora y, como él lo dice, comprometido con el pueblo salvadoreño. Dice. Sí, claro. Ese es el único legado que le puedo dejar al pueblo, dice, Claro, así informar es. la verdad. Y si eso nos va a causar problemas, pues lo vamos a asumir. Pues sí. Pero vamos a informar, seguirle diciendo al pueblo, Sí. pues no. Y Sergio acaba de terminar la Semana Santa. Crucificaron a Jesucristo. Sí. 3 días después resucita, como tú lo dices en el programa pasado, va al infierno a predicarle a las personas. Pero ¿qué pasa después de la resurrección? Y ese tema quiero que hablemos esta tarde, este viernes, porque no queremos hablar de política, no queremos hablar de deporte, sino, lo sigo diciendo, Sergio, el pueblo salvadoreño, mi persona, tú, bueno, tú tienes necesitamos de Dios, necesitamos a diario, ¿verdad? Una guía espiritual, porque yo creo que lo único que nos va a sacar adelante y la fe es lo espiritual, no lo político. Sí. Fíjate que la pregunta que tú estás planteando
tiene una destacada connotación porque las personas terminan Semana Santa y piensan que los eventos culminan precisamente con la celebración. Muchos se van al mar, muchos se van a la montaña y no le dedican el tiempo o la parte a Dios que se merece. Porque tú tenés que ir a congregarte y a recibir palabra, y una vez tú ya le dedicaste el tiempo a Dios, ahora tú ya te puedes retirar, pero para ir a dedicarle tiempo a tu familia y ir a disfrutar. ¿Qué sucede después de la crucifixión? Porque ya hemos hablado en otras oportunidades del evento mismo que se dio en el Gólgota, en la montaña de la Calavera, en el Calvario, en este semiplano que se da muy cerca, precisamente donde está la cúpula de la roca, el monte Moriah, donde años atrás le había pedido Cristo a Abraham que le ofreciera en sacrificio como holocausto, olor fragante, la vida de su hijo Isaac. Y cuando lo iba a hacer, lo interrumpió, porque todo gira en torno al tema de obediencia, y la obediencia viene de la fe. Entonces, obediencia, esa es básicamente la palabra o la piedra angular, obediencia. De la misma manera en que cuando Sansón muere y que le mata a los filisteos, antes le sacan los ojos, la gente que no lee, que no se instruye y que solamente se deja guiar nada más con Twitter o redes sociales, siguen creyendo que cuando le cortaron el pelo a Sansón perdió el poder, y eso no es cierto. Sansón no tenía el poder en el pelo, eso no es cierto. Y quien se lo haya dado, quien le haya dicho a usted eso, le haya dado simple y sencillamente, como se dice en el caló popular, vulgarmente hablando, casaca, paja. Era obediencia, el tema no era el pelo, era obediencia, porque Cristo le dio, Dios le dio a 3 mandamientos a Sansón. Uno, que no se metiera con una mujer filistea, y lo hizo, tú sabes, Dalila. Sí. 2, que no, habían 3 situaciones en las cuales él le había planteado. La otra situación, porque no podía estar en yugo desigual, y la otra situación era precisamente, versaba sobre el cabello, pero todo era obediencia, no radicaba en el cabello. De hecho, te lo voy a comprobar, cuando Sansón muere y está en los pilares amarrados, que hay una fiesta de los filisteos y que se están burlando de él, él le pide al Padre que por última vez le dé la fortaleza, pide que lo lleven a las 2 columnas del templo, a las 2 columnas principales que sostenían el templo. Y entonces él le pide por última vez a su Padre que él quiere morir ahí, pero que quiere matar a los filisteos. Entonces Dios le da a él nuevamente la fuerza, pero no le crece el pelo. O sea, es que eso es lo que yo no entiendo de la gente, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo suben a la voladora, como dice. Lo suben a la voladora, al Tagadá. Lo suben a la voladora y ahí los tienen. 1, 2, 3 veces y ahí van. Y piden la 4ª vez y la 5ª, con un elote loco en la mano. Entonces es obediencia. Lo que sucedió con Adán y Eva fue obediencia también. En el huerto no le dijo, no solamente no vas a comer de ese árbol, de ese fruto. Yo no sé de dónde ha sacado la gente que era una manzana. Manzana es la que se comió Blancanieves y las 7 enanitos. O sea, eso no tiene nada que ver. El fruto, que puede ser cualquier otra cosa, pero el fruto como tal no tenía una trascendencia, sino que le dijo, de ese fruto no vas a comer. Obediencia. ¿Por qué? Porque de todo el huerto tú podés disfrutarlo. Incluso le había dado un báculo, ese báculo en el cual él podía disponer de los animales, hasta nombre les puso a los animales. Obediencia, listo. Por eso es que su servidor, atendiendo el llamado de Dios, yo estoy predicando desde hace mucho tiempo perennemente. Antes era en una forma esporádica, pero cuando me invitaban, y que lo hacía un culto también desde mi oficina, donde todas las mañanas oramos con mis empleados, pero también con mis clientes cuando estamos conversando, lo hacemos precisamente desde la palabra de Dios. Número 1. Número 2. Obediencia es cuando a mí se me determina que Dios me manda a decir en un cuarto, en un hospital,
dos personas en dos momentos diferentes que mi padre manda a decir que yo tengo que empezar a predicar. Que yo ya le serví a los hombres y que le tengo que predicar a él. ¿Por qué? Porque él no me ha dado esas características solamente para que yo pueda venir y servirle a los hombres, sino que esas características para ponerlas a disposición de él. Así de claro. Y la hermana que me lo dijo en dos momentos diferentes, fueron dos hermanas diferentes, y que se pusieron a llorar, me dijo, yo le voy a recomendar que le haga caso, que obedezca. ¿Qué significa? Obediencia. Listo. Jesús va a la cruz. Tuvo miedo. Lo crucificaron. ¿Y por qué lo crucificaron? Porque a eso había venido. ¿Cómo se llama? Obediencia. La obediencia. No se le reveló al Padre. No se Otra le vez ese es el momento. Bueno, les voy a demostrar el poder que tengo a ellos. No es, no es aquello, Víctor, donde viene y se levanta y dice que el Padre me ha hablado y después les dice 1000 veces malditos a alguien. Y yo te lo descarto desde varios puntos de vista. No pueden, la Biblia dice, maldito aquel hombre que confía en el hombre. Punto número 1. Punto número 2. No pueden salir de una vertiente agua dulce y agua salada a la misma vez. ¿Qué significa? Que tú no puedes decir que el Padre te ha hablado cuando estás maldiciendo ¿a quién? A tu prójimo. No lo puedes hacer. O sea, yo no sé quién es el Padre que le habló. No sé si es Satanás y a él le llama Padre. Y estaba diciendo, Jesús me habló. Listo. Punto número 3. O algún político. O punto número 3. Fácilmente sobre esto. Dios odia el pecado, pero no al pecador. Dios no puede venir una persona y subrogarse un papel que no le corresponde. Y uno de los mandamientos, y el mandamiento más importante es, no usarás el nombre de Dios en vano. Y hay muchos políticos que han utilizado y que dicen que les ha hablado. Pero les va mal a esos políticos. No, y les va a ir mal, porque Dios no puede ser burlado. Sí. Es que Dios no puede ser burlado. Y cuando Dios te dice, maldito aquel, es porque es una maldición. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yendo entonces a la crucifixión, luego de cualquier acto que resulte parecido y que es una coincidencia en este país, que anteriormente me he remitido a ese dato penoso histórico que ha pasado en nuestro país, debo de hacer las siguientes acotaciones. Víctor, cuando él muere, inicia otro periodo, el periodo de la gracia. ¿Qué significa? Que él bajó, como tú lo dijiste, a predicarle a las almas al infierno, y que yo ya lo he dicho, que sabe usted que Judas allá, o cualquier otra persona, se arrepintió, y obviamente salvo ya, no importa. Y él lo entregó mismo, él lo crucificó. Sí, pero también pudo haber sido salvo, número 1. Número 2, él subió, como le dijo a Dimas y a Gestas, al paraíso, porque le dijo, de cierto os digo que este mismo día estaré contigo en el paraíso. Él fue tentado muchas veces y le dijo, mira, tú puedes liberarte, no es necesario, le dijo el demonio a Jesús, que tú pases por esto. Él vino, Jesús, de hecho, le dijo, Padre, ha llegado mi momento. Si tú quieres, pasa este trago amargo de mi boca, pero que se haga tu voluntad, más no la mía. Listo. Una vez sucede todo eso, Víctor, que nosotros ya sabemos, Él resucita al tercer día. ¿Qué es lo que sucede en la resurrección? ¿Para qué mandó al Hijo el Padre? Mandó al Hijo a morir precisamente como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel entonces la tradición judía establecía que iban a comprar un corderito, se lo ponían acá, lo llevaban y el corderito lo sacrificaban como holocausto, olor fragante. De hecho, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque él sacrificaba como pastor su mejor corderito, y eso Dios lo veía con buenos ojos, pero Caín ponía toda la fruta y la verdura podrida que le sobraba. Entonces él veía el corazón de uno y del otro hijo y decía, yo me regocijo en mi hijo. Esa palabra de yo me regocijo en mi hijo. Desde la fundación del mundo, Sergio, había egoísmo, desobediencia. Sí, maldad, es el pecado original. Si tú sabes, y en esa época tuvieron
aquello divino de hablar con Dios directamente, con los profetas. ¿Por qué no Caín le dio lo mejor a su creador? Porque en su corazón no habitaba precisamente el amor a Dios, sino que lo hacía para cumplir un requisito social, que es lo que hacen muchos salvadoreños y muchos hermanos de nosotros, donde no quieren buscar a Dios, solamente buscan a Dios para pagar fuegos. O cuando tienen problemas. Como que es tarjeta de crédito que Cuando la quieren tienen pasar problemas. únicamente cuando hay problemas. Cuando hay una catástrofe, está Sí, temblando, Dios mío, sí. acordate de Dios. Y no buscan a Dios precisamente en los momentos en los Cuando cuales están enfermos. solamente cuando tú tienes necesidad buscas a Dios. Y Dios te dice, yo siempre saldré a tu encuentro. No importa que vos me Eso cerres es la puerta. misericordioso de Él. No importa que vos me cerres la puerta. Yo te amo tanto que no importa el trato que tú me des. Yo voy a salir a tu encuentro. Y tú vas a cenar conmigo y yo voy a cenar contigo. Así dice. O sea, tantas veces tú me tiras la puerta sobre mi cara. No importa. Igual yo te voy a estar esperando como el hijo pródigo. Yo te voy a estar esperando. Entonces, Él resucita. Y cuando Él resucita se da un evento bien interesante, Víctor. Y yo quiero que la población salvadoreña tome nota de lo que yo le voy a decir. ¿Quién mató a Jesús? ¿Lo mató la iglesia? Sí. ¿Lo mataron los políticos? Por supuesto que lo mataron los políticos. Lo mismo que usted está haciendo en este momento, en este país. Usted. No se vale entonces decir que los judíos mataron a Jesús cuando usted mismo está haciendo lo mismo. Es que Pedro negó a Jesús. ¿Cuántas veces usted no lo ha negado a Jesús? Con sus actos, con su rebeldía. Por un ídolo. Con su rebelión por un ídolo. ¿Cuántas veces usted no lo ha hecho? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? No tendrás dioses semejantes ante mí. Los dioses no son aquellos dioses en los cuales simple y sencillamente estaban una estatua. Hoy en día sus dioses puede ser el dinero. Puede ser un político, puede ser un presidente, puede ser un familiar, puede ser la cartera, puede ser su trabajo, puede ser cualquier otra cosa. Eso se está refiriendo a la evolución. Listo. Cuando iba a resucitar Jesús, Anás y Caifás, sumos sacerdotes, miembros del Sanedrín, llegan donde Poncio Pilato y le dicen, permítenos ir con centuriones, la guardia romana, pretoriana, al sepulcro. Lo queremos ir a sellar. Porque no vaya a ser, él dijo que en 3 días iba a resucitar, no vaya a ser que los apóstoles, los seguidores, se vayan a robar el cuerpo. La guardia es tuya, le dijo Poncio Pilato, quien había estado cuidando su puesto ante el César, su huesito con carne, como muchos funcionarios actuales en este país, que están viendo las cosas que están sucediendo. Que vienen de un partido a otro, y que están sometiendo y que están viendo bien que parecida a esa época con esta. Por supuesto, porque se repite la misma película con diferentes actores y que están viendo cómo se somete al pueblo salvadoreño y que a ellos no les interesa mientras ellos y su familia estén bien y ellos estén comiendo de las mieles del placer, no le importa, pero ellos no saben que el vuelto está a la vuelta de la esquina y que ellos van a terminar muy mal. Acabo de ver un presidente, disculpa que me saque el tema. Por favor. Que se creía omnipotente en su país. Juan Orlando Hernández. Ayer lo vi en un avión, esposado. Sí. Nunca me imaginé ver un presidente así para Estados Unidos. Sí, todo el mundo le tiene miedo a los a los traslados hacia Estados Unidos. Pablo Escobar Gavidia también tuvo miedo, de hecho negoció en su momento, por supuesto corruptamente, con los funcionarios de su país, Víctor, para quedarse en Colombia y construir la catedral, una cárcel a su manera, con todos los lujos habidos y por haber, y que internacionalmente, bajo el sometimiento de Colombia, bajo tratados de extradición, que el presidente Ronald Reagan en aquel entonces estaba solicitando la extradición del narco más grande que había en aquel momento en la historia y que dirigía aproximadamente el 90% del tráfico de droga mundial. Este tu servidor, ya que tú estás haciendo un paréntesis, tu servidor, Víctor,
tuvo la oportunidad de conversar con el hijo de Pablo Escobar Gavidia. Lo entrevisté, la entrevista está en YouTube. Y pasamos hablando, como muchas otras entrevistas en el fútbol, también tuve la oportunidad de entrevistar a muchos deportistas como el Pibe Valderrama, Jorge el Mágico González, el Nene Teófilo Cubillas, los hermanos de Boer que vinieron en el community de la FIFA, igual que el Nene Teófilo Cubillas, pero a Maradona lo entrevistamos y estuvimos hablando con él aproximadamente más de 1 hora en el hotel, así como estamos hablando nosotros. Y recuerdo las palabras del hijo de Pablo Escobar Gavidia que me narraba y me decía que el padre le decía a ellos: ustedes jamás me van a tocar una droga. Imagínate qué simpático el asunto, que él era el mayor traficante y mataba a gente, que tenía a sus sicarios, pero mataba a familias enteras y desintegraba familias enteras en el mundo, socavaba economías de países por el traslado y el trasiego, el cultivo de esta, pero le decía a su familia que ellos no consumieran y los protegían. Recuerdo en la conversación de esto, y estoy hablando con Pablo de este dato porque es muy importante para mí. Recuerdo que con el hijo estuvimos conversando. Un día le vamos a destinar una entrevista solo a eso y vamos a pasar fragmentos acá de esa entrevista, si tú me lo permitís. Y entonces yo le preguntaba a él de qué sentía él cuando era pequeño, por qué se habían ido de Colombia luego de la muerte de Pablo Escobar Gavidia y qué había sucedido con el sicario más grande de Pablo Escobar, cuyo nombre era Popeye, o le llamaban Popeye, que acaba de morir hace poco, por cierto, porque él se entregó a la justicia allá en Colombia. Y entonces él me narraba donde ellos, después de la muerte del papá, ellos tuvieron que huir porque en Colombia los querían matar y se fueron para Miami, porque no los querían recibir. Ellos eran mala palabra en su momento. De hecho, en Colombia el gobierno se quedó con todas las propiedades de Pablo Escobar Gavidia, pero no el gobierno, sino que algunos funcionarios. Mira, unos qué políticos, lindo, bien lindos. qué lindo, bien parecidos. Chulos, ¿verdad? Se las quitaron a él. Y que muchos destruyeron parte de las casas precisamente buscando caletas. Buscando los milloncitos Sí, enterrados. ajá. Bueno, la hacienda Nápoles, que era la hacienda donde él estaba, está abandonada, deteriorada, como tú lo sabes. Pero algo que me llamó muchísimo la atención de todo esto, Víctor, fue donde la llamada por el cual detuvieron a Pablo Escobar y que los Pepe lo andaban buscando a Pablo Escobar, precisamente se da bajo una intervención telefónica, y que fue raro porque la llamada se da con el hijo con el que yo estaba entrevistando. Y entonces le pregunto, pero ¿cómo se dio eso? Porque Pablo Escobar tenía tantas medidas de seguridad, y me dijo, ni yo lo sabía, porque se tardó demasiado tiempo, porque te van ubicando. Primero te van ubicando en un país, luego en una ciudad, luego en una colonia, luego en qué casa. Y entonces él se tardó muchísimo, y son errores que o lo hizo adrede, porque él era una persona sumamente cuidadosa por muchos años de manejar ese negocio del tráfico de drogas. Listo, entonces no importa qué es lo que usted haga, porque el demonio vino a robar, a matar y a destruir. Se lo voy a volver a graficar. El demonio vino a robar, a matar y a destruir. Si el demonio no lo termina destruyendo, matando y robándole lo que usted tiene, sería Pizarrín, sería la tía Bubu, sería Prontito Chirajito, sería Barney, sería cualquier otro. ¿Qué le pasó? Pero es el demonio, señores, y 2 más 2 es 4, lo va a terminar desarmando. ¿Cuándo? ¿Cómo termina el hombre más tiempo. poderoso de Colombia en su época? Muerto. Probó la miel, los placeres. Imagínate que él quedó todo lo que él había dirigía hecho. el 90% de la droga mundial. ¿Está en el infierno? Seguramente. Ahora, imagínate que él se daba el lujo de llegar a Estados Unidos con aviones, por ejemplo, en aquel entonces, un A-15 o un Boeing, Víctor,
cerraban el freeway, el paso, Picat, cerraban el paso, detenían para abrirle paso para que descendiera el avión y aterrizara en un freeway. Bajaban la droga y se iban y el avión lo dejaban tirado. Se daban el lujo, Víctor, de abandonar un avión, una aeronave. Perdieron avión. ¿Pero cuánto desembarcaban? Se daban el lujo, Víctor, de hacer eso. Entonces, lo que yo te quiero decir es que muchos de los políticos que sienten esa adrenalina de andar haciendo las cosas mal y que ellos piensan que es el mejor político y que lo manejan y que lo pueden. Esta película yo ya la he visto con diferentes actores y siempre terminan mal. Porque el diablo, Víctor, vino a robar, a matar y a destruir. Vino a robar, a matar y a destruir. Él quiso matar y destruir a Jesucristo. Sí. Él lo quiso hacer y le decía, mira, la Biblia dice. Escrito está. Así lo hacía. Entonces le dice a los políticos y se lo creen, vos te lo mereces. A vos te necesita el país. Sin vos el país no puede sobrevivir, no hay otro como vos. Entonces le empieza a dar paja, Las encuestas te aman. La encuesta te ama, claro. Y lo que sucedió el día de ayer con Juan Orlando Hernández, que es a donde yo quiero aterrizar, y lo que tú pusiste sobre la mesa, es un tema muy trascendental por varias razones. Juan Orlando Hernández, Víctor, se reelige en una forma fraudulenta mediante una resolución de la Sala de lo Constitucional de Honduras. Un hombre de derecha, lo mismo que hizo Daniel Ortega por medio de la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que ha hecho El Salvador, la Corte Suprema de Justicia, en una resolución donde resulta ser inicua por muchas razones que las podemos, por supuesto, desarrollar a plenitud, pero facultan la reelección del presidente de El Salvador en una forma fraudulenta cuando no se puede. Entonces tú ves el mismo patrón. Listo. Pero ¿qué sucedió el día de ayer? Uno, la Corte Suprema de Justicia de Honduras no se ha tardado ni 15 días en extraditar a Juan Orlando Hernández. Hay un tratado firmado de extradición bilateralmente entre Honduras y Estados Unidos, ¿sí? También lo hay con El Salvador, pero El Salvador ya lleva más de 7 meses y no quiere extraditar a 14 miembros de las maras a Estados Unidos. Cuando a El Salvador se le ha detectado que tiene negociaciones con las maras, el presidente actual, y no desde ahora, sino que desde atrás. Listo. ¿Qué es lo que ha sucedido con Juan Orlando Hernández? Lo mandan a Estados Unidos, que es lo que todo mundo tiene miedo. Ya te conté el caso del narcotraficante Pablo Escobar Gavidia. De hecho, como le tienen miedo porque allá no van a andar jugando, de hecho, tú te recordás el ex hombre fuerte de Panamá, Noriega. Él fue extraditado a Estados Unidos, fue condenado, terminó la condena en Miami, en una cárcel, y luego, Víctor, siguió con la siguiente condena. ¿Cuál? Lo reclamó Francia. Francia lo reclamó. Recuerdo que sacaba un machete. Y así va. Él sacaba un machete para la mapachada, para que le aplaudieran, al igual que lo hacen ahora, ¿sí? ¿Y dónde estaba la mapachada cuando fueron a traer a Noriega? Es que todo líder, si no es obediente, le toca la muerte. El gran Nabucodonosor. Roma. Todos estos dictadores. Los César, ¿cómo terminaron? Todos estos dictadores, Víctor, todos estos dictadores que conocemos en la actualidad, en Centroamérica y en Latinoamérica, eran una payasada, una risa, un paseo de campo a la par de Nabucodonosor. ¿Cómo terminó Nabucodonosor, Víctor? El grande, no le llamaban. Listo, si todos estos son una payasada, si ni juntos metidos en una licuadora sacan algo bueno, ¿sí? Le llegan a los pies a Nabucodonosor, ¿cómo terminó Nabucodonosor? ¿Cómo terminó, Víctor? No fue obediente. No fue obediente y Dios tiró juicio sobre él y le dio el sueño. Ni del sueño se acordaba. Tuvo que haber mandado. No se lo pudieron ni interpretar. Claro, entonces vino José y se lo interpretó. Luego que sus magos no lo podían hacer. Pero además de que le dijo el sueño, luego se lo interpretó porque no se acordaba, ¿cierto? ¿Y cómo terminó Nabucodonosor?
Babilonia. Mal, Víctor. ¿Cómo crees que van a terminar esto, Víctor? Si Nabucodonosor terminó mal y estos no le llegan ni a la sombra, ¿cómo crees que estos van a terminar? Hoy que estamos en la gracia, como tú lo dices, puede cambiar un país, un pueblo. Después de la crucificación, la resurrección, tú dices, estamos en gracia. Sí. En esa gracia entramos todos. Sí, todos. Todos. Ahorita voy a desarrollar esto. Solamente te quiero terminar lo que sucedió con Juan Orlando Hernández. En aquel entonces se reelige. Se reelige y le gana al otro contendiente, Salvador Nasralla. Salvador Nasralla, que en alguna medida estaba siendo apoyado por Mel Zelaya, que venía del chavismo. Para que tengamos una idea. En aquel entonces el secretario general de la OEA era Insulza. Insulza, que venía apoyado de la izquierda, del chavismo, tú lo sabes. De hecho, aquí estuvo Insulza con el tema de entrega de armas que no servían para nada por parte de las maras en el gobierno de Mauricio Funes. Sí. ¿Tú recordás? Va, listo. ¿Quién quiso ser antes del chileno secretario general de las Naciones Unidas? De la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Quién quiso ser? Francisco Flores. Todo esto en el contexto. Vámonos a Juan Orlando Hernández. Él va a Estados Unidos ahorita. Allá va bajo una negociación. Él va a cantar. El pajarito va a hablar. Va a hablar de la relación con otros políticos en Honduras que ya salieron en la lista Angel y en la lista Magnitsky, al igual que 11 funcionarios del gobierno del presidente Bukele en nuestro país. Él va a cantar. Y él va a ir a hablar allá, Víctor, acerca de la relación con el narcotráfico. De hecho, ¿por qué lo han detenido a él? Lo detuvo la DEA. La DEA es la División Antinarcóticos. Yo trabajé con la DEA en su momento cuando yo trabajaba en Fiscalía. Trabajamos de la mano. Y te puedo hablar con propiedad donde ellos van a seguir en esta vida o en la otra, si lo queremos decir así, en el calor popular de ese dicho, que obviamente yo como cristiano no lo acompaño, pero me parece más que ilustrativo a cualquiera. De hecho, el día de ayer, cuando recibieron a Juan Orlando Hernández, la directora del Departamento de Estado que llegó con la DEA, dijo, este debe de ser un mensaje para todos aquellos presidentes que han acuerpado la narcoactividad, que nosotros lo vamos a seguir. A él están imputando lavado de dinero. A él están imputando, Víctor, el lavado de dinero es con el dólar. A él están imputando el tema del droga, del narcotráfico. Pero a él están imputando otro tipo de delitos que están relacionados con delitos de contenido patrimonial, pero también con la administración de justicia. Juan Orlando Hernández, Víctor, persiguió a medios de comunicación en Honduras, manejaba la Corte Suprema de Justicia, quiso cooptar toda la información para que no hubiera transparencia, ¿cierto? ¿Cómo terminó Juan Orlando Hernández? Mal. ¿Qué es lo que está sucediendo en el país? Lo mismo. Lo mismo. Perfecto, ya te lo dije. Pero allá va a ir a hablar el pajarito y va a contar acerca de otros presidentes de Centroamérica. Recordá que a él el cartel de Sinaloa ya se determinó que le estaba dando dinero, inclusive para su campaña. En aquel entonces, hace 10 años, Víctor, porque él estuvo 10 años en el poder, ¿quién era el principal líder del cartel de Sinaloa? El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán ya desclasificaron ciertos documentos donde establecieron de que el mismo Chapo le dio dinero a Juan Orlando Hernández, del cartel de Sinaloa. El Chapo que fue trasladado a México y que escapó por un túnel, pero que después fue trasladado a Nueva York. De hecho, yo estaba en Nueva York el día que se estaba realizando el juicio. Yo estaba allá. Y se realizó precisamente y lo condenaron al Chapo Guzmán, lo que todo narcotraficante o cualquier otro presidente le tiene miedo y terror que lo lleven a los Estados Unidos. Porque en estos países vos podés negociar michero, hablarle al magistrado, etc. Pero allá no. Allá no sucede eso. Y le tienen terror los mareros, el crimen organizado. Perfecto, perfecto. Debo de aterrizar en algo que es importante, Víctor.
Va a hablar él de otros presidentes, por supuesto. Va a hablar de la narcoactividad, por supuesto. Yo recuerdo las palabras del presidente de El Salvador, cuando él decía en la lista Angel que 11 funcionarios de él habían salido, que ahí no estaba el presidente de Honduras. Hace 3 meses lo detuvieron y él ya no dijo nada. Él ya estaba en la lista. Lo que pasa es que no lo habían sacado porque todavía seguía siendo presidente de Honduras. Pero una vez lo detuvieron, mira si dijo algo en nuestro país él. Nada, no dijo absolutamente nada. ¿Y lo qué pasó con la de Corte Suprema de Justicia de Honduras y los políticos? ¿No lo protegieron? No lo protegieron. ¿No hubo amigos? A Pablo Escobar Gaviria, ¿quién lo protegió? El pueblo. No lo protegió Los nadie, políticos. lo mataron. No, en su momento. Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero después nadie lo protegió. Nadie, como a todos los políticos del Salvador. ¿A Jesús quién lo entregó? Nadie. ¿Quién lo También, crucificó? El pueblo. ¿El pueblo? ¿Mm? Después que les dio de comer, ¿Mm? les daba la canasta solidaria, les dio de comer. Sí, y así ¿lo van a terminar crucifican? muchos de aquí, Víctor. Muchos. Solo te termino entonces. Si buscan de Dios, se pueden cambiar. Por supuesto. Lo que pasa, Víctor, Que es la justicia no la puedes evadir. Listo, eso yo lo que te quería decir. Lo que pasa es que Dios te perdona tus pecados, ¿sí? Pero los efectos de esto no se detienen. Yo veía ahí a un exfuncionario de El Salvador, ¿sí? Que después cuando supo él que lo andaban siguiendo por todos los actos y que a mí me amenazó un montón de veces. Un montón de veces me amenazó. Un ex fiscal general, un montón de veces. Después lo veía yo en la iglesia, tratando de buscar de Dios de todo lo que había hecho. Probablemente él lo aceptó. ¿Sí? Fue perdonado. Probablemente. Pero los efectos de sus actos no se detuvieron, no se detienen en este mundo. Eso es lo que yo te quiero decir. Listo. Perdón, Víctor, una pregunta. Ya hablamos del cartel de Sinaloa. Sí. ¿Sí? Solamente para efectos de control. ¿Con qué dinero se compraron los paquetes alimenticios en nuestro país? Con Y ese dólares. contrato, ¿por qué se le pusieron restricciones? No pasó por la ley LACAP, porque a este gobierno le encanta pasarse, No ha pasado nada por la tirarse ley las LACAP, trancas, no. igual que esta semana que van a construir centros penales, Sí. tirarse las trancas. Que no necesitan de esa ley. No necesitan de esa ley, sí. ¿Dónde los compraron esos paquetes? En México, ¿En qué parte? Sinaloa, Ah, con dólares. ¿De quién es el dólar? de Estados Unidos. Entonces, ellos te pueden acusar de lavado de dinero. Lo mejor está por venir, Víctor. Lo mejor está por venir. Y raramente el día de ayer que presentan al presidente de Honduras acá, aquí sacan una encuesta. Raramente, ¿verdad? Bien rara esa encuestadora también. Rara, ¿verdad, Víctor? Raro. Piensan A que muchos presidentes. piensan que las encuestas van a detener las órdenes de detenciones. Estados Unidos no te perdona. Y Dios mucho menos. Un día alguien dijo, mira Sergio, y yo no sé, vos hablas ahí en el programa, alguien nos vio acá, y dijo, yo no sé si vos te crees Dios. No, le dije, yo no me creo Dios, Dios tendría misericordia, yo no. De los delincuentes y los políticos. Listo, una vez que yo te he explicado esto, esta semana me encontré a un funcionario, exfuncionario que quitaron esta semana, hace 2 semanas. Y entonces andaba con un su perrito y me trató de abordar. Sergio, por años yo no había hablado con él, y él siendo funcionario, por años. Y entonces me lo encontré, porque te hablan cuando ya no, y te hablan mal, Sí. pero antes ni te hablaban, Sí. y ahora te hablan mal del gobierno. Y entonces yo le dije, pero mira, entiendo que tú ya no estás. Sí, me dijo, yo realmente ahí se están manejando mal las cosas. Todo el que quitan y echan dicen que están manejando mal las cosas porque ellos les han dado paja de que ellos, si el país no funciona sin ellos. De veras, le dije yo, sí. Mira, todos estamos claros de que hay una tiranía que es peor que una dictadura, el tirano. ¿Quieres saber cuál es la diferencia? Vaya a un diccionario y léalo. Y él me dijo, sí, y estamos claros de que vos fuiste, la historia te va a reconocer donde vos fuiste parte de la tiranía. Se quedó callado. Entonces, volviendo entonces a ese evento, ¿qué es lo que sucede después de la crucifixión? Sucede todo para que estos políticos delincuentes de ahora puedan ganarse la salvación si se arrepienten. Por gracia. Eso es lo que sucede después de la crucifixión. Sí, sí. De hecho, fíjate qué interesante lo que te voy a decir. No pierdan el hilo
para que vos veas cómo se te eriza la piel. En la tradición judía, una persona todavía estaba su cuerpo y su alma juntas durante 3 días. Por eso es que el Señor resucitó a Lázaro al 4.º día. Le iban a decir, Lázaro está enfermo, Lázaro está en cama, Lázaro se murió, al 4.º día llegó, llega él, Lázaro tenía llagas, por lo tanto él se estaba descomponiendo de su cuerpo, tenía lepra, y cuando él llega le dicen, si vos hubieras venido, cuando se te mandó a llamar, esto no hubiera pasado, igual que la hija de Jairo, la levantó. Entonces vino Jesús y le dijo, quiten la piedra, Lázaro, levántate. Perfecto. ¿Qué sucede después? Porque un día antes, ya te conté que un día antes Jesús había cenado con Lázaro. Ya te conté. ¿Qué es lo que sucede después de que Jesús resucita? Los sumos sacerdotes van a matar a Lázaro. Porque dicen, ya matamos a Jesús. Es mejor que un hombre muera y que no muera todo un pueblo. Porque si la gente le sigue siguiendo, van a venir los romanos a destruir nuestros templos. Mejor lo matamos a él, que muera uno solo, a que muramos todos. Porque ya mucha gente lo está siguiendo y eso no nos conviene a nosotros con nuestras finanzas. Con la fe, como muchos pastores en la actualidad y en el pasado, que le coquetean a las mieles del placer y que andan para arriba y para abajo con los políticos y desde el púlpito hablan como que si fueran no mensajes religiosos, sino que proselitistas y electorales a favor de X o Y persona en la actualidad y en el pasado. ¿A cambio de qué? Vaya usted a saber. Perfecto. Eso también se daba en el tiempo de Jesús. Sí. Yo ya te lo planteé. Perfecto. Entonces, cuando en la tradición judía también se conoce que cuando el mayordomo, el siervo, le servía al patrón y el patrón venía y agarraba la servilleta y la dejaba brujunada, era porque había terminado. Y el siervo podía levantar el plato y llevarse. Pero cuando el mayordomo doblaba la servilleta que se ponía acá para limpiarse, significaba yo ya voy a volver. Yo ya voy a volver. Cuando se le aparece por tercera vez a los apóstoles, viene Pedro, Simón, y se amarra acá, a un costado, la túnica del Señor, que él se la llevó porque la encontraron cuando él resucitó. Estaba en el sepulcro. ¿Dónde estaba lo que Verónica, el santo sudario, le había limpiado? Porque está en Turín, Italia. ¿Dónde estaba entonces la túnica del Señor? Estaba doblada a un costado. ¿Qué significa ante la tradición judía? Como cuando alguien está comiendo y que deja doblada la servilleta. Regresaré. Va a venir de nuevo. Él va a regresar. Perfecto. ¿Qué sucedió después de la muerte de Dios, de Jesús? Sucedieron varias cosas. Israel ha sido muchísimas veces conquistada. Él dijo, Israel, yo que te quise tener como la gallina tiene sus polluelos y tú no quisiste, y por eso yo te digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Hay muchas puertas, la de León, Damasco, pero está la puerta de la misericordia. La puerta de la misericordia que está muy cerca, Víctor, del huerto de los olivos, donde es un cementerio, y que dice, bajo los efectos futuros, escatológicos de la Biblia, que luego de la pelea de Megiddo, del Armagedón, en el valle de Megiddo, donde va a bajar Dios a defender a su pueblo y va a pelear contra los ejércitos del mundo y Satanás, el falso profeta, el anticristo, etc. Él va a entrar a la ciudad amurallada y los primeros que van a resucitar son los que estén cerca de la puerta de la misericordia. ¿Qué es lo que hizo entonces en aquel momento bajo el imperio
otomano mandara sellar esa puerta. Tú llegas y ves la puerta, forma de puerta, pero sellada, para que no entrara el Mesías. Pero él no entendió que el Mesías ya pasó por ahí. Entonces tú vas. ¿Quiénes están en ese cementerio? Está, por ejemplo, el de la lista, este personaje que Dios lo utilizó en la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Schindler, la lista de Schindler, está ahí. Y cuando tú llegas, los que hemos ido podemos determinar, cuando tú llegas ves un montón de piedritas sobre la tumba. Esa es una forma de rendir tributo, poner piedras. Entonces, muchos quieren estar lo más cerca de la puerta ahí y es bien caro, porque son los primeros que van a resucitar cuando venga Jesús. Así lo dice la Biblia. Si no me cree, léala. Si le estoy diciendo algo y no está ahí, es mentira. Sí. Vaya a leerla, por favor, y luego entonces usted opina. Pero el pueblo no lee. Claro, el pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, sí. Así, ¿y qué es perecer? Morir. Porque usted puede morir físicamente hablando o morir ante la vida eterna. Y espiritualmente. Y espiritualmente. Pero claro, porque usted puede estar muerto en vida y en su casa no se han dado cuenta. Sí. Claro, entonces mi pueblo perece por falta de conocimiento. Listo. Entonces, en esa puerta que él ya había pasado, miles de años atrás, él pensó que todavía lo están esperando. Perfecto. Vamos a seguir entonces para ir aterrizando en esta situación de lo que sucede bajo la muerte de Jesús. Por tercera vez, Víctor se reúne con los apóstoles y no lo reconocían. Una de las terceras veces fue precisamente de barca a barca. Cuando le dice, no lo reconocieron, tirá la red, como lo hizo con Pedro en su momento cuando andaba reclutando a los apóstoles. Tiren la red de este lado. Iba amaneciendo, no lo reconocieron. La mayoría de veces que veían a Jesús no lo reconocían, hasta después de estar hablando con él. Tiraron la red y sacaron un montón de peces y no habían pescado nada. Dicen que los peces tenían la red tenía como 150 peces y no se rompió. Entonces llegaron y nadaron hasta la orilla que estaba muy cerca, y cuando llegaron ahí estaba Jesús, ya con el pez en una fogata y con pan, y los invitó a comer. Fue la tercera vez. Y así fue la primera vez cuando llegaron, los ángeles le dijeron que ¿por qué buscas a los vivos entre los muertos? Pero luego se apareció y no lo reconocían. Luego les dijo que se fueran a Galilea, y allá en Galilea se les volvió a aparecer y estaban hablando todos ellos cuando de pronto se volvió a aparecer. La última vez, Víctor, que el Señor estuvo con ellos fue precisamente en el monte Sinaí. En el monte Sión, perdón. Monte Sinaí es donde la zarza. En el monte Sión, que es donde está el cenáculo y abajo la tumba del rey David, se da algo muy interesante. Se da la transfiguración. Tú recordás que Moisés no murió. Moisés solamente se despidió y se fue. Tampoco lo hizo el profeta Elías, quien el profeta Elías se retiró en un carruaje de fuego. Por lo tanto, les dijo, yo me tengo que ir para que el Espíritu Santo venga, el gran consolador. Fíjate qué interesante, es la trilogía. Yo me tengo que ir para que el Espíritu Santo venga. Cuando les dijo eso, se despidió y dicen que una densa neblina los cubrió y que él entonces empezó a caminar y sus ropas se empezaron a brillar, a ser más blancas. Y cuando él iba caminando, se reunió con Moisés y con Elías y estuvieron los tres platicando. Y se fueron. Ok. Él dijo, me tengo que ir para que el Espíritu Santo venga. El Espíritu Santo es el que redarguye, constriñe. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Para evitar la destrucción del hombre, Víctor. ¿Y qué es el Espíritu? Es el mismo Dios, es el mismo Jesús. Sí, es una misma persona, pero a la misma vez son tres. El trifinio. Sí, son tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Yo me tengo que ir para que el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo, Víctor?
es el que nos dejó Él luego de haber muerto. ¿Por qué vino a morir? Para enmendar el error de Adán y Eva, el pecado original. De hecho, el demonio le dijo muchas veces: adórame y todos estos reinos de la tierra te daré, porque así se me fueron entregados. ¿Quién? El embajador del cielo en la tierra, Adán. Él fue el primer embajador, tenía el cetro que más tarde lo tenía en el huerto Jetro, que había sido un asesor del faraón y que se había opuesto a matar a los niños. ¿A cuáles niños? O entre ellos Moisés. Y entonces Jetro fue desterrado y solo quedó Balán y Balac, el que el burro le habló, porque le dijo que fueran a maldecir al pueblo de Israel, y cuando llegó no le salieron las palabras. Ese Jetro fue desterrado de Egipto, terminó en la falda del monte Sinaí. Años después viene Moisés, el príncipe, y es desterrado también, porque él dice: sí, yo soy hebreo. Recordemos que el hebreo es la nacionalidad, judío es la religión, sí, el judaísmo. Yo soy hebreo. Por eso es que en Egipto se les decían los hebreos. Luego, cuando llegaron a Israel, los judíos, porque practican, o los israelitas, porque practican el judaísmo. Cuando llega al monte Sinaí, Moisés, la vara saltó a su mano. Muchos la querían sacar y Jetro le decía: me quiero casar con tu hija Séfora, anda a sacar la vara. Y no la podían sacar, como la espada del rey Arturo, que esa es una mitología, es una leyenda, es paja, no existe. Pero está así. Esa vara es la que tuvo Adán y Eva en el huerto y que estaba clavada ahí. Y cuando Moisés llegó, saltó a su mano. Se casó con Séfora. Se casó, ya había ido arriba y la zarza caliente, Dios se había transformado y se había manifestado en la zarza. Le habló y le dijo que iba a ser el gran libertador. Perfecto. ¿Quién peleó contra Dios? Jacob. Peleó cuerpo a cuerpo, si lo podríamos decir. Y le dijo: yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Necesito tu bendición, le dijo a Dios. Entonces le dijo: porque he visto tu corazón y has peleado por mí, te bendigo. Y desde ahora ya no te vas a llamar Jacob, sino que Israel. De ahí es donde viene Israel, el pueblo de Dios. Te bendigo a partir de ahora y tú tendrás una descendencia grande, igual que se lo dijo a Abraham: serás padre de multitudes. Por eso es que Abraham cambió su nombre a Abraham, ya no era Abraham, Abraham, padre de multitudes. Algo más grande. Listo. Ok. Una vez yo ya te dije qué es lo que vino después, la gracia y la salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Solo aceptar a Cristo. Y con eso, sí, con eso. Porque por la gracia de Dios, la misericordia, Él te entrega su favor. Perfecto. Una vez te he dicho eso, te quiero decir algo. No sé cuánto tiempo tenemos ya para ir aterrizando. Nos quedan 5 minutos. Para ir aterrizando, que es de suma importancia dentro de todo lo que estamos hablando, para los amigos televidentes. La Semana Santa o la celebración es más que ir al mar, es más que pedir un balde de cervezas que esté en promoción con boquitas. Bien fría. Es más que irse a la montaña. Y está muy bien que usted celebre con toda su familia, pero usted tiene que vivir la muerte y la resurrección de Dios. Víctor, la semana pasada, a mí que me encanta leer la Biblia y todo, y que me gusta ver diferentes reportajes, me topé con uno, Víctor, que me estremeció. Hace 17 años, Mel Gibson filmó La Pasión de Cristo con Jean Caviezel. Y de verdad que me estremeció volver a leer lo que yo leí en aquel entonces.
Este actor, Caviezel, se le propone encarnar el personaje de Cristo. Y entonces en una provincia italiana fueron a filmarlo, y en estudios, en Hollywood, donde he tenido el gusto también de estar, y en Italia también, especialmente en la Toscana italiana. Pero Mel Gibson le dice algo a Caviezel: te propongo este y este papel que va a ser el top en tu vida, pero debo decirte que muy probablemente tu carrera en Hollywood se va a acabar. Pensalo, dame 24 horas, le dijo Caviezel, para pensarlo. Porque el hacer películas como Ben-Hur o Los 10 Mandamientos con Charlton Heston en su momento, no son películas comerciales, Víctor. No son películas comerciales, no es el morbo que la gente busca. De hecho, el demonio siempre va a tratar de robar, destruir, como yo ya te lo dije, y engañarte. Y va a tratar de hacerlo. Y lo hizo con la producción de La Pasión de Cristo. Ya no tenían dinero para seguir, Víctor. Y Mel Gibson manifiesta, porque yo lo escuché, que él de hecho valoró hasta interrumpir la producción. Y dice que se le acercó a Caviezel, que se tenía que levantar a las 2 de la mañana y terminaba a las 10 de la mañana solo en el maquillaje. De las 2 de la mañana a las 10 de la mañana, solo en el maquillaje. Y después empezar a grabar, y se quedaba hasta dormido con el maquillaje. Y cuando lo vio desfigurado, dice que le causó un impacto tremendo al verlo. Empezaban todas las mañanas con oraciones. Tenían a un miembro de la Iglesia Católica, un cura que habían llevado, y él estuvo siempre en las grabaciones, y todos los días empezaban con una oración y con una misa. De hecho, la persona que interpretó a Judas era ateo, y se transformó al cristianismo, al catolicismo. Dice que se casó posteriormente con su esposa, que había estado en unión no matrimonial, y fue a bautizar a sus hijos. O sea, lo que ahí se dio fue un tema impactante, y yo te lo quiero decir, cómo Dios obró y cómo el diablo, el demonio, se quería interponer en que la población salvadoreña o el mundial conociera desde otra perspectiva todo lo que Jesús había pasado y el dolor que le había infringido, precisamente para llevar a cabo con obediencia lo que el Padre le había encomendado, la pasión de Cristo. Pues dice que le dijo a Caviezel que probablemente ya no iban a seguir, y Caviezel se le quedó viendo desfigurado y le dijo: tú no puedes hacer eso, porque cuando yo te dije a ti que aceptaba, yo no me había dado cuenta de lo trascendental que esto significa para la humanidad. Quiero decirte que yo me llamo Jean Caviezel, y son las primeras letras JC que también llevaba Jesucristo. Jean Caviezel, Jesucristo. Y tengo 33 años, y Jesucristo fue crucificado a los 33 años. Y ese no es coincidencia. Cuando le dijo eso, lo impactó tremendamente. De hecho, él se dislocó el hombro cargando la cruz. Y cuando él le decía, por las bajas temperaturas, dice que él sufría muchísimo con el dolor que se había dislocado, y con el maquillaje que tenía, porque tenía que andar sin nada. Y entonces le preguntó: ¿deseas seguir? ¿No te sentís mal? Y Caviezel le respondió a Gibson: este es un trato entre Dios y yo. Tú no tenés nada que ver en esto. Y le impactó tanto ver esa situación.
Cavicel tuvo que interpretar mucho la fonética del latín y el arameo, así como el hebreo, darle esa connotación. De hecho, fue tan arrasadora esto, Víctor, de lo que se vivió ahí, fue una cosa tan, pero tan increíble, que dicen que cuando él está crucificado, se viene la escena de la crucifixión, aparentemente en el Monte de la Calavera, en el Gólgota, empieza el cielo se empieza a cerrar y todos se le quedaron viendo. Y cuando se cierra, solo sale una luz directamente a él en la cruz. Y todos se quedaron y se tiraron al suelo. Y en ese momento empezó a llover. Lo mismo que sucedió hace 2000 años, Víctor, después de la muerte, que se quebró la piedra y empezó a llover, cuando el centurión se cambia a la religión cristiana. Listo. ¿Qué sucedió después de eso? Los nominaron al Oscar, le dieron premios. No pasó nada, Víctor, porque no era rentable para Hollywood. ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué hizo Mel Gibson? ¿Qué hizo después de eso Víctor Cavicel? Cavicel ya no hizo absolutamente nada. Eso fue hace 17 años. ¿En qué otra película actuó? Entonces, el seguir los pasos de Cristo, hacer las cosas correctamente y hacerlas mal, los dos tienen consecuencias. Repito, el hacer mal las cosas y el hacer bien las cosas, los dos tienen consecuencias. Porque alguien puede ser perseguido o marginado por hacer bien las cosas. A alguien lo pueden quitar de un canal de televisión por hacer bien las cosas. Y al que pone de alguien, de un político. Claro, porque habla y todo. Sí. Pero el periodista, el que prostituye la profesión, el periodista mal llamado, que pone la mano para que le den dinero mensualmente o que ponen a sus familiares en determinados cargos públicos, él piensa que se está burlando y Dios no puede ser burlado. Y probablemente él va a estar más tiempo en ese puesto, pero cuando venga el juicio va a ser terrible para él. Hacer malas cosas y hacer bien las cosas, los dos tienen consecuencias, Víctor. Los dos. Pero siempre será mucho mejor hacer las cosas bien. ¿Quién crucificó a Jesucristo? El poder político, aliado con la religión que justificaba que él era el César y que Dios así lo determinaba, como el otro que es presidente y que dice que Dios le habla, y la iglesia lo justifica que es cierto y guarda silencio la iglesia o parte de la iglesia, porque hay algunos curas o pastores que les encantan las mieles del placer y están pegados como que si fueran parásitos a este gobierno, a cualquiera que venga, el de turno. Y si viene otro se vuelven a plegar, y si viene otro y los llevan, imanes. y cuando son candidatos los llevan al púlpito y los presentan enfrente de todos. Qué lindo. Eso es desde Jesucristo hasta la fecha y va a seguir pasando por los siglos de los siglos. Eso va a seguir pasando. Entonces, ¿quién crucificó a Jesucristo? ¿Lo crucificó el pueblo? Por supuesto que lo crucificó el pueblo. El poder político. Pero fue el poder político. Si el poder político hubiera visto que el pueblo lo apoyaba, no lo hubiera crucificado porque no era conveniente electoralmente para el poder político. Lo crucificó el pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Ninguna. Uno lo traicionó y el otro también lo traicionó. El otro lo negó y huyó porque no quería morir a la par de él en la cruz. No querían morir a la par de él en la cruz. Pero terminó muriendo en la cruz, solo que boca abajo, Pedro, en una forma invertida, luego de haber visto 3 veces a Jesús. Y les dijo, se cumplió lo que los profetas, palabras de Jesús en la Biblia, se cumplió. ¿Qué les extraña? Yo les dije que lo que iba a pasar, yo les dije que el Hijo del Hombre iba a perecer, el Hijo de Dios iba a sufrir y que iba a resucitar al tercer día. Pero lo más trascendental es esto. ¿Por qué los judíos, Víctor, siguen esperando la primera venida del Señor y no la segunda? Porque el poder político y la iglesia en aquel entonces se encargaron de mentirle a la gente. ¿Qué dijeron, Víctor? Llegó al sepulcro los sumos sacerdotes
y luego que habían sellado el sepulcro, y aún así el Señor resucitó, le pagaron a los guardias romanos. Escúcheme, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil. Les pagaron a los guardias romanos y le dijeron, les pagaron los sumos sacerdotes. Desde ahora ustedes van a decir que los seguidores de Cristo se robaron el cuerpo, pero no van a decir que Él resucitó. Van a decir que se lo llevaron los apóstoles, los seguidores de Cristo se lo llevaron. Recordá, Víctor, que Él recibió santa sepultura, no porque los romanos lo querían, sino que llegaron a pedirle el cuerpo. De Arimatea llegó a pedirle el cuerpo y le dijo, deme la oportunidad de bajarlo de la cruz, porque él ya se había quedado ahí, para irlo a enterrar. Llévate el cuerpo. Y lo llevaron al sepulcro. José de Arimatea. Por eso es que lo llevaron ahí. Y ese sepulcro, ¿de quién era? De él, propiedad de la familia. Y le dijo, déjeme la oportunidad de enterrarlo, José de Arimatea, para irlo a enterrar. Está bien, le dijo Pilatos, que se lo lleve. La esposa de Pilatos, Beatriz, recordá que en la crucifixión antes recibió un sueño, donde le dijo, no lo mates, él es el Hijo de Dios, no lo mates. Y Pilatos le dijo, ¿y yo qué querés que haga, mujer? Si yo no sigo las órdenes de estos hombres, van a ir a hablar con el César y me van a remover a mí de mi puesto de funcionario público, El Salvador. A estos funcionarios públicos de mi país, que abrazan el puesto y les encanta las mieles del placer, a sabiendas de que va a venir un día el juicio y que no les importa porque hoy por hoy están disfrutando las mieles del placer. ¿De qué me sirve a mí, Víctor, ganarme el mundo y perder la vida eterna? A los funcionarios, ¿de qué les sirven estos momentos de placer, cuando lo que viene a continuación va a ser peor para usted y para su familia? Realmente vale la pena estos momentos de placer. Vale la pena realmente el día de mañana ver sufrir a toda su familia por estos momentos de placer. Listo, vuelvo entonces a esto. Le pagaron y le dijeron, no vayan a decir nada, digan que se robaron el cuerpo. Entonces empezaron a seguir a los apóstoles. Y los judíos esperan la venida porque para ellos nunca resucitó. La próxima vez que usted quiera tirar juicio sobre los judíos y decir, es que Hitler por eso los mató, tenga cuidado, tenga cuidado. Lo que hicieron los judíos, usted lo hace todos los días, usted crucifica todos los días a Jesús y es peor que los judíos. Muchísimas gracias, Víctor. Yo te agradezco tremendamente la oportunidad que me das de hablarle al pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias, Sergio, esa reflexión que nos has dado este viernes 22 de abril. Como dice Sergio, si usted no entendió, no sabe discernir, pídele a Dios que se lo lleva pronto. Los espero el próximo viernes a la misma hora, pero